tardes a todos los puntos. Bueno, hoy es la última videoconferencia del ciclo que pensamos este año con el equipo de diversidad sexual, que fue una articulación nueva, que fue uno de los temas que gustó un montón y que bueno, que estuvimos trabajando con diferentes temáticas a lo largo de 5 encuentros. Hoy es el último. Parece que tenemos acá todo el equipo. Bueno, la idea es que más o menos la videoconferencia tenga una duración de 1 hora y media, como siempre, que vayan exponiendo, ellos ya tienen armado cómo van a ir exponiendo cada uno, y luego vamos a dar el espacio, ¿no?, para el debate, para que ustedes puedan hacerles consultas, preguntar y bueno, y trabajar entre todos. Está saliendo también por streaming, así que los que están por streaming tienen el chat donde pueden dejar las preguntas que quieran hacer, así a lo último se los damos. Yo ahora les silencié el micrófono, así no hacemos eco y nos acoplamos, pero bueno, después se los vuelvo a activar para poder hacer este intercambio. Yo les agradezco mucho al equipo de diversidad sexual, que este año los contactamos ni bien empezó el año, y enseguida tuvieron la muy buena predisposición, vinieron siempre, nos han entregado el material, así que bueno, muchas gracias a diversidad sexual y esperamos poder hacer otro ciclo o este cuatrimestre o el año que viene. Así que los dejo, bueno, muchas gracias, yo lo voy siguiendo por acá. Dale. Hola, buen día, me presento, mi nombre es Nancy Bustamante, del equipo técnico de la coordinación. Javier Wenger también, y después se van a seguir presentando a medida que vayan cambiando los temas y nos vayan viendo. Al cierre del encuentro va a estar el coordinador del área, el licenciado Víctor Bracuto, quien coordina el equipo técnico y administrativo de la coordinación. Como bien les comentaba Mariana, esta conferencia de hoy es el cierre de 5 encuentros en los que trabajamos diferentes temáticas, empezando como por un ABC que llamamos nosotros sobre qué es diversidad sexual o cómo la entendemos desde la coordinación. Luego trabajamos infancias y adolescencias diversas, y después trabajamos vejeces diversas. Después presentamos una conferencia sobre acceso a la salud de la población LGBTIQ y mostramos los resultados de una investigación que llevó a cabo la coordinación sobre población trans, con una muestra de más de 500 encuestas en todo el país. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es una recopilación de cada uno de esos temas de forma sucinta, y para cerrar vamos a dar como algunos apuntes que para nosotros son importantes para aquellos municipios, localidades, organizaciones que quieran trabajar temáticas de diversidad sexual en política pública. Para dar el inicio del ABC los dejo con Javi, que es mi compañero, que vamos a hacer un recorrido breve. Exacto, como un repaso por más o menos lo que estuvimos viendo al principio. No sé si todos están pudiendo... Ay, ¿qué pasa que no avanzan las diapositivas? Vamos ahora a arreglar lo tecnológico para ver si pueden ver perdón, las diapositivas, pero mientras tanto voy arrancando con una idea. ¿Por qué desde el Estado trabajar la temática de diversidad sexual? ¿No? Nos preguntamos qué tiene que ver el Estado de meterse en mi intimidad, ¿no? Porque uno a veces asocia sexualidad con quién estoy o cómo es mi familia. Pues bueno, justamente como habla de proyectos de vida y de la construcción de políticas públicas a partir de poder realizar un trato digno hacia una persona trans y tratarla tal como se autopercibe. Al momento también de preguntar sobre una familia, preguntar por pareja y no novia o novio, de acuerdo a ser mujer o varón. Y todas esas cuestiones hacen que sea fundamental el incluir las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en temáticas de diversidad sexual, ¿sí? En ese punto, nosotros como Coordinación Nacional de Diversidad Sexual, que nos creamos en el 2012, tenemos 2 tareas fundamentales. Por un lado, digamos, tareas de asistencia y acompañamiento a personas del colectivo LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, que es este anglicismo, esta palabra anglosajona que podríamos traducirlas como gente de la disidencia sexual, que históricamente han sido relegadas, que están transitando situaciones de vulneración de varios derechos, habitacional, educativo, acceso a la salud, etc. Y acompañamos y articulamos para que lleguen las diferentes políticas públicas. Y por otro lado, promovemos y difundimos derechos a través de estos espacios, por ejemplo, como este de Punto Digital, dando capacitaciones y sensibilizaciones de distintas temáticas de la diversidad sexual por todo el país a diferentes destinatarios, ¿no? Desde empleados públicos, docentes, estudiantes, agentes de las fuerzas policiales, bueno, de todo tipo hemos hecho. Así que bueno, esas son las 2 misiones fundamentales del área.
Luego, ahí, otra vez. Acá. Ahí vamos a la próxima. Bien, por otro lado, entonces, refrescar a lo que vimos en las primeras, en los primeros encuentros, que tiene que ver con esta cadena heteronormativa que Judith Butler, una filósofa queer, si se quiere, feminista, realiza una teoría, digamos, que se basa en que hay un régimen, que es un régimen heteronormativo, o un sistema heterosexual obligatorio, dirán otras autoras, que nos determina a partir de nuestra genitalidad, ¿sí? Ese centímetro que tenemos entre nuestras piernas va a definir nuestro destino. Y ella justamente desnuda esta cuestión como algo cultural que está atravesado por todo lo que es el dispositivo médico, y varias instituciones, jurídico ni que hablar, educativo, y que construye personas heterosexuales, ¿sí? En ese punto va a decir que el primer eslabón es el de sexo, el del cuerpo, es lo primero que mira un médico para determinarnos y definirnos justamente cómo va a ser nuestra vida, ¿no? Y va a poner en nuestra partida de nacimiento femenino o masculino, y estas van a ser las únicas dos opciones que como destino vamos a tener para este régimen heteronormativo. Desde ese lugar, digamos, del sexo anatómico va a devenir un género que está representado por todas las construcciones culturales, por los juegos, los juguetes, los colores, las habilidades, las capacidades, que también van a estar definidas de manera binaria y cerradas unidireccionalmente respecto a varones y mujeres. El color rosado, los juguetes del bebote, el cochecito, la cocinita, todo para la nena, dando cuenta que esas son las habilidades que solo por ser mujer y portar cierta genitalidad le van a corresponder. Versus otras actividades como deportes, armas, pelotas, para los varones que van a tener otros roles sociales. Y finalmente esta cadena unidireccional que une la genitalidad al género, también la vincula al deseo, es decir, a la orientación sexual. Esta es la forma, como va a decir Butler, de producir personas heterosexuales bajo este régimen. ¿Y qué va a tener que ver con el deseo? La orientación sexual, es decir, el macho devenido en masculino le van a gustar las mujeres y a la hembra femenina le van a gustar los varones. En ese punto, cuando hablamos de deseo, nosotros nos referimos al concepto de orientación sexual y de proyecto de vida, ¿sí? Desde la política pública abordamos así esa cuestión. Esto como un repaso muy rápido de todo un paradigma y todo un planteo, que ahora lo vamos a desandar, como acá Nancy lo está mostrando en la filmina, cómo se empieza a romper esa cadena unidireccional del régimen heteronormativo que solo permite dos opciones de macho y hembra si hablamos de genitalidad, y nosotros incorporamos todo lo que es la intersexualidad. Una clase específica nos dedicamos a este tema y tiene que ver con las personas que antes eran consideradas como hermafroditas. Ese concepto patologizante ya no está más, y desde la OMS hoy día se habla de personas intersexuales. Desde los géneros, romper con este binarismo femenino-masculino y abrirnos a todos los tipos de género, desde todo el colectivo trans hasta todo lo que es géneros fluidos, personas agenéricas o que no se sienten identificadas con ningún género. Y los deseos, por supuesto, no solo el heterosexual, sino gay, bisexual, lésbico, asexual, pansexual, que tiene que ver con estar con personas indistintamente del sexo, género y deseo de ellas, entre otros, porque siempre hay nuevas conformaciones de deseos. Ahora vamos a invitar a Lucía, que va a hablar de la temática de infancias y adolescencias diversas. Hola, bueno, muchas gracias por estar acompañándonos hoy. La verdad que disfrutamos mucho este ciclo. Me presento, yo soy Lucía Manusovich, soy psicopedagoga y psicodramatista y trabajo en la coordinación desde el 2014. Vamos a trabajar en este pequeño módulo de niñeces y adolescencias diversas, que fue el segundo encuentro que tuvimos en este ciclo, donde nosotros profundizamos sobre esta temática. Vamos a retomar algunos conceptos brevemente acerca de lo que fuimos transitando.
En principio, cuando hablamos de niñeces y adolescencias diversas, hablar un poco ubicando en la historia, ¿sí?, de la humanidad, si se quiere, y sobre todo en la historia occidental, cómo se fue transformando el concepto de niñez y adolescencia a lo largo de la historia. No nos vamos a meter obviamente profundamente con eso ahora, ya lo hicimos, pero sí mencionar que hubo un cambio de paradigma, ¿sí?, a nivel mundial con respecto Presione a la asterisco concepción 6 para de la cancelar niñez, el silencio que acá en de su audio. Argentina se consolidó con la ley 26061, donde se pudo aplicar los tratados de derechos humanos con respecto a los niños, niñas y adolescentes, donde antes de este nuevo paradigma que empezaba a aparecer en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, hubo toda una concepción donde los niños eran absolutamente incapaces, ¿no?, con una visión adultocéntrica, donde los niños y niñas eran incompetentes, donde existía la patria potestad y los derechos de los padres sobre los hijos era absoluto, los niños no tenían derechos. Luego de este paradigma, este cambio de paradigma, hubo una modificación con respecto a esta mirada, donde se comenzó a instaurar lo que se llama el derecho superior del niño, ¿sí?, donde justamente el niño tiene una serie de derechos, ¿sí?, derechos humanos que tienen que ver con la niñez, y donde existe el derecho superior, donde el niño es la prioridad con respecto a la humanidad, ¿sí?, se lo considera como prioritario. En este sentido, justamente lo que se espera es que el niño, acorde a su edad y demás, vaya adquiriendo mayor autonomía en su desarrollo, ¿sí?, y así vaya adquiriendo sus propias decisiones, ¿sí? O sea, más allá de que sea menor de edad, los niños pueden ir tomando distintas decisiones, de hecho son capaces de eso, ¿sí?, y de ir conformando su identidad, y lo debe hacer de una manera libre. ¿No pensás? No, que no tengo idea. Ahí está. Bueno, para poder contextualizarlo un poco con respecto a lo que es diversidad sexual, nosotros tenemos la Ley de Identidad de Género, que la venimos trabajando también a lo largo de todos los encuentros, y con respecto a la niñez, el artículo 5 contempla los deseos de los niños, niñas y adolescentes de elegir su identidad. Igualmente, nosotros ponemos en cuestión, lo hemos puesto incluso en este ciclo, el término de elegir, ¿no? Porque si nosotros quizás nos ponemos a pensar en nuestras experiencias identitarias y nuestra historia identitaria, nos damos cuenta de que en realidad la identidad no puede elegirse, ¿sí? La identidad es un devenir. En todo caso, uno es, pero no elige quién es, ¿sí? Se va conformando a partir de distintas experiencias, de identificaciones, de retroalimentaciones con otros y otras que nos van conformando como seres deseantes, y de esa manera vamos forjando nuestra identidad. Pero en la Ley de Identidad de Género, volviendo con respecto a las personas menores de 18 años de edad, la solicitud del trámite, que refiere el artículo 4, que tiene que ver con la rectificación del documento o con modificaciones corporales, tienen que ser efectuadas a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva que hablábamos antes, e interés superior del niño o niña, de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Un poco para explicar que los niños y niñas están contemplados en la Ley de Identidad de Género, y sobre todo hay un apartado de la Ley de Identidad de Género, o mejor dicho, un concepto que se trabaja en profundidad, que es el concepto de la autopercepción, ¿sí? Los niños y niñas, como cualquier persona adulta, ¿sí?, podemos entender que la identidad no está entre las piernas, la identidad es la que se percibe cada persona. La Ley de Identidad de Género lo avala a través del concepto de autopercepción y prevé un mecanismo en el caso de niños, niñas y adolescentes que, con el consentimiento de sus representantes legales, pueden acceder a derechos como cambiar su nombre y sexo en el DNI. ¿Eso qué significa? Que nadie nos puede decir a nosotros quiénes somos. Nosotros no podemos decir quién es ninguna persona, a no ser que esa persona se autoperciba. Es decir,
que esa persona se reconozca con ese nombre que siente que tiene y con la identidad que siente que tiene, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay personas trans que se autoperciben como personas trans, hay otras personas trans o no que se dicen travesti, por ejemplo, Florencia de la B, ella se autopercibe como mujer. Digo, cada persona se autopercibe como lo siente, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante el posicionamiento que nosotros tenemos ante la vida, el posicionamiento incluso político, ideológico, que hace que nosotros tomemos la decisión de elegir determinadas palabras que remiten a los géneros para poder autopercibirnos, ¿sí? No es lo mismo decir travesti que chica trans, por ejemplo, y eso responde a posicionamientos políticos también. Bien, nosotros hemos trabajado un dispositivo en el recorrido que hicimos en este módulo con respecto a las infancias diversas, pero es interesante pensar, antes de presentar el dispositivo, que las niñeces, tengamos en cuenta que las niñeces comienzan a sentir, ya empiezan a definir su género antes de tener conciencia de su genitalidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, empecé a decir que me siento nena sin saber o sin poder distinguir mi vulva del pene de otra persona o de la vulva de otra persona, ¿sí? Nos vamos identificando con nuestro nombre, con el artículo que tenemos, gracias a la identificación que tenemos por cómo nos van llamando los demás. Entonces, esto es muy importante porque con respecto al juego, por ejemplo, en las infancias, existe una doble opresión en este sentido. Por un lado, ¿sí?, hay una prejuicialización del juego en donde los adultos imponen a qué tienen que jugar los niños, ¿sí? Entonces, en principio te dicen, vos tenés que jugar con una pelota, vos tenés que jugar con una muñeca. Ahí hay una imposición sobre a qué tenés que jugar vos. Vos a la pelota pero no a la muñeca, vos a la muñeca pero no a la pelota, ¿sí? Entonces ahí de por sí ya hay una violencia. Pero es doble esta violencia. ¿Por qué es doble? Porque no es cualquier objeto, ni la pelota ni la muñeca, ¿sí? De por sí, intrínsecamente, ya llevan un sentido, llevan un significante simbólico ese tipo de juguete. Si a vos te dicen que solamente podés jugar con muñecas, ya te están dando un mensaje en sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está asociado con el cuidado, está asociado con las tareas de protección, con lo cual de esta manera se ejerce una violencia que viene por parte del adulto, donde los niños no entienden esa diferencia. El niño juega con el juguete que le gusta, que quiere, que tiene ganas en ese momento, y no hay una racionalización con respecto al género. Por eso es muy interesante este material que nosotros hemos presentado, es un material español, donde presenta estos dibujos, que también es muy interesante para elaborarlo con niños y niñas, donde dice, la mayoría de los chicos tienen pene y la mayoría de las chicas tienen vulva. Pero no siempre es así. Existen chicas que tienen pene y chicos que tienen vulva. El material es mucho más extenso, pero estamos presentando algunas filminas para que puedan ver el material y luego pueden entrar a la plataforma que nosotros tenemos de Diversidad en Punto Digital y pueden encontrar el material completo. Así que corresponde la videoconferencia que estuviste dictando la otra vez. Exactamente. O sea, que ya está disponible en el espacio del coordinador. Está disponible en el espacio del coordinador en la parte del módulo de infancias diversas, ¿sí? Aquí tenemos otra filmina que, por ejemplo, esta dice la tasa de intentos de suicidio entre adultos transexuales a los que en su infancia no se les aceptó su identidad es del 41%. Por otra parte, investigaciones recientes nos muestran datos esperanzadores. Cuando se acepta su identidad, los indicadores de calidad de vida de estos niños y niñas y adolescentes se asemejan a los de cualquier otro niño o adolescente de su misma edad. La conclusión parece clara. El sufrimiento no lo ocasiona su particularidad, sino la negación de la misma y la patologización por parte de la sociedad. Es muy importante comprender que la ley de identidad de género es la primera en el mundo en no patologizar la cuestión de la identidad de género, ¿sí?
Por eso somos vanguardia a nivel mundial. Y con respecto, que esto es un tema muy importante que también elegimos traerlo nuevamente hoy, es el tema de la educación. Digo, es muy importante para poder desarmar el modelo heteronormativo que Javier, mi compañero, comenzó en la introducción. Es muy importante tener bases educativas que nos permitan a nosotros poner en cuestión estas sentencias que nos han predestinado nuestro pensamiento y que ahora justamente lo que estamos tratando es de desarticular. Dos de los grandes modelos que nos han de alguna manera guiado en la formación de estos pensamientos ortodoxos y esencialistas son el modelo moralista y biologicista. Algunos y algunas de ustedes recordarán alguna clase de educación sexual en la escuela, en donde venían con láminas, les decían el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, o venían por ahí mucho más en escuelas quizás religiosas a hablar de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Este último planteo corresponde al modelo moralista, que tiene que ver con un modelo eclesiástico y religioso, y el modelo biologicista tiene que ver con el anterior, donde lo que se trabaja es prevención de enfermedades, los cuerpos en términos de fecundación y en términos de la descripción de los aparatos que en ese momento se decían reproductores, y los niños están vistos de una manera aislada como meros objetos a ser analizados y refuerzan los estereotipos de género. A partir de este modelo, lo que se refuerza también es todo lo que tiene que ver con el bullying. Sabemos que el bullying tiene que ver con justamente malos tratos en la escuela, discriminación, también se refuerza el suicidio adolescente, también el índice de deserción y el inacceso escolar, sobre todo de personas trans. Bueno, yo solo quería hacer dos apuntes. En Argentina actualmente hay más de 100 niños que han hecho su cambio de DNI, amparados en la Ley de Identidad de Género. Y recordar que si bien en este apartado nosotros nos centramos sobre todo en las infancias trans, porque es la población de la diversidad sexual que más dificultades tiene respecto al acceso a sus derechos y al respeto a sus derechos, no desconocemos o no minimizamos el hecho de que muchas personas lesbianas, gays o bisexuales sufren bullying en la escuela, sobre todo en la adolescencia, cuando empiezan a conformar sus primeras parejas, cuando a veces el entorno escolar o los propios compañeros no tienen conocimiento sobre diversidad sexual y los ven como sujeto de maltrato y acoso escolar, como para no centrar todo solamente en infancias trans. También hay muchos estudios sobre suicidio y bullying a población gay y lesbiana. A partir del 2006, donde tenemos la ley de ESI, que es la 26150, ahí cambia. Afortunadamente se inicia un cambio de paradigma con respecto a lo educativo y a cómo se enfoca las sexualidades desde la educación formal, y hay una ley nacional, ¿sí?, que cambia radicalmente la perspectiva. ¿Sí? Entonces, a partir de la ley de ESI ya tenemos la consideración de nuevos aspectos, empezamos a comprender que hay otros aspectos que rigen las sexualidades y ahora todos los niños y niñas y adolescentes deben recibir educación sexual integral en todos los niveles educativos, ¿sí?, de manera transversal y cuando se cumple la transversalidad, en los últimos años de la escolaridad quizás con materias específicas. Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Lo valioso de poder trabajar en políticas públicas la cuestión de la diversidad sexual y de las sexualidades es justamente poder tomar un poco de distancia en este afán de ligar la sexualidad
con solamente lo reproductivo, ¿sí? Si nosotros alejamos lo reproductivo de la sexualidad y metemos ahí una pregunta, un interrogante, podemos generar justamente acciones de inclusión, porque estamos incluyendo distintas cuestiones que no tienen que ver con lo reproductivo y que sí tienen que ver con derechos sexuales, ¿sí? Como el derecho a elegir sobre el propio cuerpo, como el derecho a conformar familias que no tienen que ver con la reproducción. Creo que también es importante aclarar que la ley de ESI plantea la perspectiva desde la cual quiere ser abordada la salud sexual integral. Es decir, hace poco salía la noticia de una provincia que quería que la iglesia diera las clases de salud sexual y reproductiva. La iglesia podría dar clases de muchas cosas, pero no podría llamarse educación sexual integral, porque la ley de educación sexual integral plantea la perspectiva desde la cual es abordada la salud como acceso reproductivo y no reproductivo, y cuál es la perspectiva desde la cual se aborda la educación sexual integral. Entonces, creo que eso es muy importante de remarcar. No toda charla que tenga que ver sobre la sexualidad o sobre los derechos en salud sexual reproductiva o no reproductiva o diversidad sexual son llamados o pueden ser llamados educación sexual. Ay, ¿qué pasó? Se tildó. Ahí va. Bien, uno de los apartados de la Ley de Identidad de Género tiene que ver con el concepto de trato digno. En ese sentido es uno de los grandes pilares de la ley, y con respecto a los espacios que trabajan con niñeces y adolescencias, sobre todo en el ámbito educativo formal, algunas de las buenas prácticas, como le llamamos nosotros a las cuestiones que tienen que ver con trato digno, son las siguientes. Llamar al alumno por su nombre de pila elegido, ¿sí? Cuando hay alguna duda con respecto a los nombres o son niños que recién conocemos, podemos llamar por el apellido, que de esa manera no hay dudas con respecto a la identidad. Aplicar el uso de planillas de inscripción que den cuenta de la diversidad de configuraciones familiares y de identidad de género, ¿sí? Cuando hablamos de planillas tiene que ver con hablar de integrantes de la familia o hablar de hijo de, hija de, por ejemplo, y no hablar de nombre del padre, nombre de la madre. O de mamis y papis. Mamis y papis, tratar de evitar algunos términos que lo que hacen es cerrar y excluir, ¿sí? No debe solicitarse diagnósticos de ningún tipo, ni médicos, ni psicológicos, ni endocrinológicos, dado que no constituyen un requisito para la identidad de género autopercibida. Si no hubiera adecuación del DNI, el número de documento es lo de mayor validez para el registro, ¿sí? Priorizar siempre el número de documento. El tema del nombre es el autopercibido. El boletín debe llevar el nombre de pila elegido por el alumno. Respecto de los espacios institucionales, se acuerda con los actores a partir de las necesidades. Por ejemplo, el baño. No puede obligarse a ir un alumno a un baño que no quiere ir, ¿no? A veces parece que no, pero cuestiones como el baño trae polémicas que en realidad son innecesarias, porque siempre hay que pensar el derecho superior del niño, y cuando pensamos en el derecho superior del niño, enseguida van a salir las soluciones, ¿sí? No es muy difícil cuando pensamos siempre en qué es lo que necesita el niño o la niña que se está sintiendo incómodo o incómoda por alguna situación específica, ¿sí? Bien, bueno, ahora ya comenzamos con otro tema, que vamos a llamar acá a Javier nuevamente, pero bueno, para cerrar el tema de infancias, es importante que pensemos que las personas trans que hoy conocemos, que ahora vamos a ver justamente el tema de vejez y el tema de salud, vamos a poder hilarlo seguramente con este concepto, pero la expectativa de vida de las personas trans que llegan a edad adulta tienen que ver también con qué tipo de infancias han tenido, ¿sí? Si han sido una infancia contenida, con red de apoyo y demás, o han sido infancias que no han tenido una red de contención y que han sido expulsadas sistemáticamente de las distintas instituciones que deberían velar por una niñez y por una adolescencia saludable y con un desarrollo sostenido, ¿sí? Entonces, para poder trabajar vejeces diversas, que es lo que vamos a trabajar ahora,
Es importante siempre estar pensando en las historias de vida, cómo comienzan. Lo ligamos con el tema anterior de infancia, ¿sí? Y comienzan, la verdad, que de una manera bastante conflictiva, de una manera donde se los expulsa absolutamente de todos los espacios, y eso es una responsabilidad de todos, diría. Bueno, Gracias, pasamos. Los dejamos con Javier y con Nicolás. Bueno, Hola, buen día, acá ¿qué está tal? mi compañero Nicolás Nicolás, Gemona. psicólogo. Bien, vamos continuando con todo este camino que venimos y intentamos hacerlo medio de etapa en etapa, si se quiere. Si bien, a ver, saltamos la adultez, si se quiere, tiene que ver con un concepto que utilizamos mucho, que es el de interseccionalidad, ¿sí? Este concepto de interseccionalidad acuñado por feministas de la última ola, también, como dije hoy, la palabra queer, esa palabra extraña con Q, que quiere decir algo así como rarito, raro, en términos peyorativos, y son feministas que se apropian de ese insulto, que era para decirles son raras, extrañas, monstruos, y llevarlo como bandera para la lucha. En ese punto acuñan, como decía, este concepto de interseccionalidad que da cuenta de todos los polos identitarios que nos atraviesan, ¿sí? No solo el género, poniendo siempre al género femenino por debajo del masculino, sino también la raza, la religión, la etnia, la edad, y justamente a esto nos vamos a abocar ahora, a la edad. Incluso hay teorías desde algunos países anglosajones que hablan de ageismo, esa es la traducción que se hace acá, que es justamente el bullying, la discriminación que se hace a las personas solo por portar una cierta edad. Es decir, ya sos inservible. A partir de que te jubilan para todo y sos inservible. Eso no deja por fuera a las personas del colectivo de la diversidad sexual, ¿sí? Y es así que vamos a empezar a ver, ahí bien, ahí no funcionó. El concepto de vejeces, bueno, varía entre los países, este concepto, ¿no es cierto? En muchos casos se relaciona con la involución, con la decadencia o con la demencia. Una persona es considerada mayor cuando alcanza la edad entre 60 y 65 años, independientemente de su historia y su situación particular. ¿Qué pasa? Ahora empiezan a haber otros conceptos desde toda esta idea de proceso, desde toda esta idea de que la salud es un proceso y que no es un estado de falta justamente de enfermedad, o de falta de salud, perdón, sino que es un proceso de envejecimiento, ¿no? Como todo proceso va a ser particular, va a estar atravesado por múltiples situaciones, dentro de las cuales va a tener que ver muchísimo todo el contexto, la persona cómo ha vivido, cómo ha desarrollado su vida, cómo ha transitado su cuerpo, qué violencias simbólicas y reales ha padecido o pasado, transitado, y en este punto es que nos metemos en estos procesos de envejecimiento. También hay mandatos por género diferenciados en las personas viejas o adultas mayores, ¿no? Esta idea de que la mujer tiene que estar coqueta porque si no es decadente, y si no, en todo caso es una viejita buena, asexuada, dulce, justamente sacándole toda la carga sexual o erótica que una mujer adulta mayor puede totalmente tener y tienen y desarrollan. A los varones hay varios mitos que se relacionan, uno con el viejo verde, perverso, gagá, llegando a infantilizarlos en un punto y llegando a asociarlos a esta cosa, digamos, como les decía, ¿no? de perverso, de asqueroso, en vez de justamente considerar que son seres sexuados también, que tienen la posibilidad de erotizarse. De esto habla mucho Yakub, Jorge Yakub, un psicoanalista que habla específicamente de la sexualidad en las personas adultas mayores como espacio de goce, de disfrute y de vivirla de manera diferente, exacto, diferente a lo que nos, lo que nos impone este mercado publicitario y los medios de comunicación, donde la juventud siempre es un valor que se exacerba y que todos son productos anti-age, todo el circuito de los fitness, de las modas, que deja por fuera a las personas adultas mayores y que te vas quedando afuera a medida que vas cumpliendo años. Esto no siempre fue así. Ahora nos vamos a meter con lo que viene, pero antes quería agregar que esto no siempre fue así, que hubo culturas que han siempre al revés, destacado, valorado los saberes ancestrales,
y que esto tiene que ver mucho con este occidente capitalista neoliberal, que somos mercancías y que todo es el momentismo absoluto, el ya y el parecer más que el ser, pero en muchas culturas se valora y se ha valorado la experiencia y el saber, justamente transmitido generalmente por personas adultas mayores. Y ahora sí nos metemos específicamente con algo que venía trayendo Lu, que Lucía, mi compañera, me introdujo y nos introdujo a esta cuestión, que es las vejeces de las personas trans. Tal como contó Lu, perdón, quería No, que también quería agregar que en cuanto a las que son las vejeces diversas, hay que tener en cuenta que el proceso de envejecimiento que transita una persona del colectivo LGBT varía bastante en función de que han atravesado una historia de vida en la cual muchas de sus historias de vida fueron patologizadas, estigmatizadas o señaladas en varios lugares, e incluso criminalizadas en distintos lados del mundo. Entonces, llegar a una instancia de envejecimiento acarrea también todas sus historias de vida. Exactamente, y eso da cuenta de esta diferenciación que más se potencia por esto que trae Nico perfectamente con las personas trans. ¿Por qué? Porque en estos casos ni siquiera hay una posibilidad de transitar esta etapa de la vida, ya que, y así de brusco lo voy a decir, mueren antes. Mueren antes teniendo en cuenta encuestas que recientemente siguen arrojando, porque han arrojado y ahora actualmente se han hecho nuevas considerando la actualidad de la ley de identidad de género, pero eso no ha modificado los trayectos de vida terribles que generan una expectativa de vida entre 35 y 40 años, y esto se preguntarán por qué. Ya todo empieza con el sistema de exclusión en el hogar, cuando una persona de niña, como bien explicaba Lucía en la parte anterior, tiene que expresar cómo se siente, o expresa cómo se siente, y eso es patologizado, criminalizado, y por ende llevado, reprimido, ¿no?, por la familia de esas personas. Esto implica que tienen que vivir en general ocultos, disfrazados, sin mostrar su verdadera identidad, o migrar, excluirse, ser excluidas, e irse migrando en general a las ciudades de sus provincias o a la gran ciudad, acá a la capital, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a otros países, ¿no? En ese punto es que empiezan a suceder una serie de exclusiones sistemáticas que, como decía, empiezan con la familia, continúan en la escuela, en la escolarización, donde ya por ser trans una persona no se le permite permanecer. Si bien ahora ha modificado esto gracias a la ley de identidad de género, seguimos recibiendo constantemente solicitudes de familiares de personas trans, especialmente niños y adolescentes, ya que en la escuela se niegan a abordar la temática, la siguen patologizando, o en muchos casos otros padres, o los padres de otros niños cis, que cis es un prefijo que es lo opuesto a trans, no comprenden y criminalizan. ¿Sí? En ese punto, ¿esto qué significa? Exclusión escolar, es decir, no terminan con la primaria, y entonces lo único que le dejamos como sociedad es el circuito de la prostitución o trabajo sexual, donde todos mientras permanezca en la clandestinidad total, mientras siga sin habiendo leyes, o para un lado o para el otro, o abolicionista o reglamentarista, no nos vamos a meter con ese debate, pero mientras siga habiendo esta desidia total y esta falta de protección desde el Estado, van a seguir muriendo a costa de la inyección clandestina de aceites industriales para ser más vendibles en este comercio, a la violencia a la cual se ven expuestas por parte de prostituyentes, a veces fuerzas policiales y muchas veces la misma sociedad que criminaliza esta actividad. Y, bueno, drogas, enfermedades de transmisión sexual y todo este circuito de clandestinidad que rodea a esta cuestión. En ese punto, por eso cuando hablamos de vejeces, y volviendo ahora sí a este punto de mujeres trans, estamos pensando en sobrevivientes que han podido sobrepasar estos 35 o 40 años, y que en una encuesta que hicimos, preguntando justamente a las chicas que nosotros recibimos en nuestra área, y cuando les consultamos cómo imaginan esa vejez, el 48% no se la imaginaba. No se la imagina, ¿sí? Esto habla de
esta imposibilidad de proyectar, de pensar en proyectos, valga la redundancia, a futuro, no sé, una jubilación, en una familia. Muchas dijeron sola, lo que les sigue en porcentajes decir solas. Normal, diciendo una cuestión que, bueno, no diferente a personas no trans, y acompañadas solo un 8%, que en general ese 8% tenía que ver con personas que habían sido de clase media, media baja en algunos casos, pero que se habían podido formar y al menos terminar la secundaria. Bien, y siguiendo con esta temática, bueno, como... no, esto vamos a pasarlo porque más o menos ya lo pude contar, qué es lo que sucede con los envejecimientos trans. Vamos ahora más, no, también lo pasamos, y todo esto que traía Nico de la diferencia por estos estereotipos que padecen el colectivo de la diversidad. Si bien, como explicamos hoy al principio, hay una heteronorma, es decir, que hay una norma de ser heterosexuales que nos dice cómo tenemos que ser solamente por nuestra genitalidad, cómo nos construimos como varones y como mujeres, también se fue construyendo a raíz de este mismo capitalismo que no dejó por fuera, por supuesto, al colectivo de la diversidad y que empezó a tener objetos de consumo, ¿no? Y se empiezan a abrir barrios urbanos de gays, de lesbianas. También hay una homonorma, es decir, una norma hegemónica de cómo ser gay, cómo ser lesbiana, cómo ser trans. Y en ese punto, la norma va a decir que el gay tiene que ser un hombre musculoso, joven, blanco, exitoso, que tiene fecha de caducidad a los 40 años. Ya estás por fuera y no existís. Y está este mito del gay solo y triste que se va a quedar, porque bueno, porque ya está, ya no es un ser sexual y todas esas cuestiones que se asocian del gay a la promiscuidad y a lo sexual, dejan por fuera a posibles historias de vida entre personas del mismo sexo. El tema de las lesbianas, ¿no? Que desde los medios se las muestra como chicas jóvenes para seducir o excitar a un hombre heterosexual y se las invisibiliza totalmente, ya jóvenes, pero más adultas mayores, y tenemos el caso emblemático y maravilloso de Cachita y Norma, que fueron las primeras en casarse una vez que salió la ley de matrimonio igualitario y que aparecieron... Creo que en la primera videoconferencia vimos el video. Exactamente, qué memoria, Mariana, exactamente así fue. Y fue genial este video porque cuentan ellas en su cocina cotidiana las cosas que hacemos todos, que nadie va a andar mirando con lupas qué están haciendo, no. Simplemente se ceban un mate, comparten un abrazo y cuentan cómo les cambió la vida desde que pudieron ser reconocidas, porque tantas parejas han fallecido, digamos, y su pareja y su compañero se quedó absolutamente sin nada. Tenemos un caso famoso que es el de Vergara Leumann, que su compañero lo acompañó toda su vida para la construcción de la Botica del Tango, un emblema también acá en la ciudad, y cuando fallece, al no tener ningún derecho hereditario de ningún tipo, la familia de él se quedó con todo y a la pareja la dejó en la calle, literalmente. Estos derechos, esta cuestión de la ley, y de paso me meto con la ley de matrimonio igualitario, viene a saldar estas cuestiones y a proteger estos proyectos de vida que sí existen, pero antes estaban y existían, pero estaban invisibilizados. Y por otro lado, ni que hablar por todo lo que conté, como es la norma para las personas trans. Justamente es este circuito de la prostitución o trabajo sexual, que ni que hablar que tiene fecha de caducidad, porque ya cuando empiezan a envejecer no son vendibles y va a venir siempre una chica joven que va a tener más clientes y bueno, y genera también una competencia al interior y tengo que ir cortando. Así que bueno, con todo dicho esto, Nico pobre no lo dejé hablar, llegamos a la idea de que es otra cuestión más a tener en cuenta al momento de pensar políticas públicas a todas las edades, todas las franjas etarias, y que ya se están pensando hogares para personas de la diversidad sexual, cuidadores domiciliarios, bueno, distintas instituciones e instancias para proteger a personas adultas mayores. Sí, también un poco instar a que la formación en gerontología tenga un abordaje inclusivo de la población LGBT, justamente porque la transición o las instancias que acontecen en su vida distan en gran medida del común, ¿sí? de la general. Bien, y ahora sí, Nancy, que es la que coordina, la miro para ver si me da el ok, pasamos a salud, sí, ¿verdad? Así que le damos el paso a mis compañeros Darío y Nancy nuevamente. No, eso no es. Genial, qué lógico, está todo súper sincronizado.
Bueno, en este apartado vamos a hacer, sobre todo vamos a explayarnos en los resultados de una encuesta que hicimos, como les comentamos al inicio, por ser la primera encuesta que se hace a nivel nacional y que es producida desde datos del Estado, porque hay mucha información sobre la situación de las personas trans, pero casi siempre viene información desde organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, es importante, antes de eso, hablar de qué hablamos cuando decimos un modelo médico hegemónico. Un modelo médico hegemónico... Perdón, Nancy, estaría bueno también aclarar para que no pase la otra vez que esto es un estudio que se hizo y están reproduciendo la información que se obtuvo en ese informe. Sí, perdón. Sí, la conferencia anterior tuvimos un inconveniente porque los resultados de una investigación son el triste panorama que nos refleja la realidad, no una interpretación de eso. Pero primero queríamos aclarar por qué la población de diversidad sexual no accede a salud. Y en general es porque existe un modelo médico hegemónico. ¿Qué supone este modelo médico hegemónico? Que los cuerpos nacen solo machos o hembras. Ahí de entrada ya ese modelo médico hegemónico no le da cabida a la intersexualidad y, como bien comentaba mi compañero Javier, la empieza a patologizar. Cuando uno dice patologizar significa que la empieza a concebir como algo anormal o enfermo. El segundo supuesto del modelo médico hegemónico es la heterosexualidad como única expresión de la sexualidad. Tan es así que en la mayoría de casos, cuando uno habla de salud sexual reproductiva, está pensando en parejas heterosexuales. No se piensa la salud sexual de forma no reproductiva o no se piensa la salud sexual de parejas cuya sexualidad no tenga como fin la reproducción. ¿Sí? Y el saber médico es determinante. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, no se considera los aportes que hacen desde la psicología o desde el trabajo social y se considera que el que tiene la última palabra es el médico. ¿Cómo afecta esto a la diversidad sexual? Como le explicamos, la binaridad de los cuerpos afecta sobre todo a las personas intersexuales. ¿Por qué? Porque en las escuelas de medicina todavía se sigue enseñando la intersexualidad como una patología. La heterosexualidad como única expresión de la sexualidad impide, por ejemplo, que las mujeres lesbianas puedan acceder al sistema de salud reproductivo o no reproductivo, porque la primera pregunta que hacen es, ¿tienen relaciones sexuales? Sí. ¿Qué método anticonceptivo usa? Ya cuando se pregunta qué método anticonceptivo usa, se está suponiendo que hay una sexualidad que tiene con fines reproductivos. También esto de la heterosexualidad como única expresión de la sexualidad ha planteado el mito de que, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual o HIV son la exclusividad del colectivo gay, sobre todo, ¿sí? En lo que inicialmente se llamó la pandemia rosa, cuando empezó a surgir la enfermedad de SIDA, porque se suponía que los únicos que tenían esta enfermedad eran las personas gay. Actualmente, obviamente, las nuevas revisiones médicas lo que muestran es que el riesgo no es por la orientación sexual de las personas, sino por las prácticas de las personas. Entonces, por ejemplo, en Argentina, el modelo de mujeres que se están enfermando cambió. En los casos que van en aumento son las mujeres heterosexuales. También por mitos asociados a género, valga la pena aclararlo, que las mujeres, una vez que se casan y tienen una relación estable con una pareja heterosexual, no vuelven a tener controles respecto a HIV, y eso hace que los casos nuevos de HIV estén aumentando en esa población. La otra población en la que aumentó casos de HIV es envejeces, por lo que comentaba mi compañero Javier. Generalmente se piensa que las personas adultas no tienen relaciones sexuales, son asexuales, entonces nadie le enseña a un adulto de 70 años a usar un preservativo. Entonces las enfermedades de transmisión sexual son las dos poblaciones en las que están creciendo. Bueno, hechas todas estas aclaraciones, hacer como ciertas especificaciones. Las mayores dificultades de acceso a salud para los varones gays es suponer o asociar la sexualidad entre varones a enfermedades como HIV o SIDA. La otra dificultad de acceso es aquellas personas que tengan HIV y SIDA en este momento están teniendo dificultad de acceso a los tratamientos o a la continuidad de los tratamientos. Es una situación que viene siendo denunciada reiteradamente hace más de 2 años, en parte porque muchos de los medicamentos son importados y eso eleva los costos de los medicamentos.
En la población de lesbianas lo que existe también es una invisibilización. Por ejemplo, se reparten preservativos, pero no se reparten campos de látex. Y también está el mito que las mujeres lesbianas no se transmiten enfermedades entre sí, o que la sexualidad de lesbianas no tiene riesgos para la salud, lo cual hay que trabajarlo y deconstruirlo, porque si bien no tienen riesgos altos, sus riesgos son mínimos. Por ejemplo, para el HIV sí se pueden transmitir otras enfermedades en la sexualidad entre mujeres, pero sufren sobre todo esa invisibilidad compartida con los varones gay. Y ahora vamos a hablar un poco de las dificultades de acceso de salud a la población trans, no solamente desde el acceso a salud de sus derechos reproductivos y no reproductivos, sino el acceso a salud entendido para adecuar su cuerpo, adecuar entre comillas, porque la ley dice adecuar. Como explicó Lucía, nosotros tenemos conflictos con esa palabra, porque cuando yo digo adecuar significa que algo no está adecuado, y realmente el cuerpo de las personas trans no es una adecuación a algo, sino que es una modificación acorde a cómo ellos lo perciban. Y esa parte es en las que el Estado tiene una responsabilidad por la ley, porque la ley de identidad de género dice que el Estado debe garantizar el acceso a las modificaciones corporales. Bueno. Hola, nos vemos otra vez. Yo soy Darío, también parte del equipo técnico de la coordinación. Y a mí me toca contarles un poco los resultados de esta investigación que llevamos a cabo. La investigación consistió, por un lado, aplicamos encuestas, pero también aplicamos entrevistas en profundidad. Y también aclarar y hacer hincapié en que los resultados de la investigación dan cuenta de la realidad concreta, no es una apreciación, no vamos a hacer una apreciación sobre personal, sobre estas cuestiones. ¿Y por qué la salud en personas trans? Retomando lo que decía mi compañera, en esta idea de modificaciones corporales, las personas trans recurren a técnicas de modificación corporal que se pueden separar en dos conceptos. Unas como no invasivas, que es, por ejemplo, el arte de trucarse. El arte de trucarse consiste, por ejemplo, en la modulación de la voz, por ejemplo, en masculinidades trans, utilizar dildos o fajarse los pechos, y en el caso de feminidades trans, trucarse escondiendo los genitales. Estas prácticas pueden, generalmente lo hacen, traen dificultades en la salud. Por ejemplo, en la piel de las masculinidades trans que no tienen hecha la mastectomía, el hecho de fajarse atrofia la piel. Y hay otras técnicas que conceptualmente denominamos invasivas. En relación a esto hay un material bibliográfico del Ministerio de Salud que hace esta diferenciación y invasiva hace referencia a aquellas técnicas que implican lo médico, digamos, que pueden ser cirugías, hormonas, y algo a lo cual mi compañero Javier había hecho referencia anteriormente, a la cuestión de la inyección de materiales en el caso de feminidades trans, que son técnicas que se utilizan y que traen graves problemas de salud, porque muchos de estos materiales, todos, son tóxicos y traen problemas como, por ejemplo, que la silicona o estos materiales se corren, se desparraman por el cuerpo y bueno, derivan en cuestiones de salud muy graves. Y es también uno de los casos de causas de muerte, una de las causas de muerte de las feminidades trans. Y también reiterar esto, que tengamos en cuenta que la esperanza de vida de las feminidades trans no supera los 35-40 años, y eso es un relevamiento que se hizo de parte de las organizaciones. Bueno, esta primera diapositiva lo que nos deja ver es, las más conocidas son las feminidades trans, pero también existen las masculinidades trans. En la muestra que se tomó para esta encuesta, de 500 casos, solamente el 11% correspondían a masculinidades trans. Cuando hablamos de masculinidades trans, nos referimos a personas que, habiendo nacido hembras, habiendo sido
inicialmente socializadas para ser mujeres, se identifican y se sienten como varones. Que es esta idea de la autopercepción de la identidad de género a la que también hacía referencia mi compañera Lucía. Hay una aclaración también que hacer, y es esta binariedad entre masculinidades y feminidades que de alguna manera pareciera replicarse en los resultados de la encuesta, la usamos solamente como método analítico, no porque las personas se identifiquen únicamente de forma binaria, sino que para los modelos médicos es muy importante saber si la modificación que se quiere hacer está más acorde a determinado modelo de cuerpo o femenino o masculino, como para no caer en la idea de que personas trans solo son femeninas o masculinas. No, personas trans puede haber con diferentes identidades o mezclas o composiciones en su identidad de género, pero en términos prácticos, para la parte de salud, decidimos mantener esta binariedad. Sí, la codificación binaria fue necesaria además porque hay modificaciones corporales que las masculinidades trans no acceden, no quieren, digamos, dada su identidad de género, y también en el caso de feminidades trans. Para dar cuenta de esto que decía mi compañera sobre la multiplicidad de identidad de género, tenemos estos resultados, y como ven, la cantidad de palabras, de significantes con las que las personas se identifican son múltiples y no necesariamente están encajadas en alguna de estas ideas binarias de masculino o femenino. Por ejemplo, acá vemos que una parte importante de las personas a las que consultamos se identificaban como mujer trans. Pero también tenemos respuestas como travesti. Y otra cosa también, retomar un poco lo que decía mi compañera Lucía al principio, no es lo mismo la idea de travesti, que quizá tiene una connotación política distinta, que la idea de mujer o mujer trans. A nosotros nos interesó indagar sobre las modificaciones corporales, y una de las técnicas invasivas, digamos, es los tratamientos de hormonización. ¿Querés explicar un poquito qué es? Los tratamientos de hormonización es cambiar los caracteres secundarios casi siempre a través de la inclusión de hormonas, ya que se supone que las hembras de la especie tenemos más estrógenos y progesterona, y los varones de la especie tienen más testosterona. A través de los tratamientos de hormonización lo que se hace es como cambiar el balance de estas hormonas en el cuerpo de una persona. La carga endocrinológica. Y acá hay una cuestión muy importante, que en la Ley de Identidad de Género, en uno de los artículos más importantes, garantiza el acceso a estos tratamientos. Y nosotros nos interesó saber, bueno, a cuánto se accede, y también si se automedican o no se automedican. Y como vemos, una gran mayoría, el 80%, sí recurre a estos tratamientos de hormonización, en el caso de masculinidades trans. Acá hay un punto muy importante que nosotros nos interesó preguntar, bueno, de esos tratamientos de hormonización, ¿cuántos son llevados a cabo bajo control médico y cuántos no? Y como vemos, en el caso de masculinidades trans, el 60%, una mayoría bastante importante, siempre estuvo bajo control médico. Cuando veamos los resultados de feminidades trans, vemos que los resultados son inversamente distintos, es decir, casi el mismo porcentaje nunca consultó a un médico para llevar a cabo el proceso de hormonización. Generalmente se recurren a métodos anticonceptivos, consumen anticonceptivos que pueden ser inyectables o comprimidos, y eso trae graves consecuencias también de la salud, como hepáticas o de otro tipo. Nos llama la atención esta diferencia, ¿no? ¿Por qué los varones trans sí acompañan sus tratamientos de hormonización y las feminidades trans no los acompañan? Creemos que ahí hay que hacer un análisis también desde una perspectiva de género, ¿no? Es decir, este lugar que, como bien comentaba Lucía y Javier, se les ha dejado a las personas trans, hace que un tratamiento médico que un varón trans puede acompañar casi en un 60%, las mujeres trans no lo acompañen. A ver. Una de las técnicas invasivas a las que recurren las masculinidades trans es la mastectomía. La mastectomía, es decir, sacarse las mamas, es también una de las cirugías que están garantizadas por la Ley de Identidad de Género, y nosotros preguntamos si la habían realizado o no, y como vemos,
el 57% sí la había realizado. Acá es necesario aclarar que, digamos, a pesar de que la ley de identidad de género ya tiene 6 años de vigencia, todavía las personas, en el caso de las masculinidades trans, no tienen garantizado totalmente, por ejemplo, en el sistema de salud público, el acceso a estas modificaciones corporales. Preguntamos dónde se habían realizado la mastectomía y como vemos casi un 60% la hizo en un hospital público, mientras que el resto la hizo en clínica privada. También es necesario aclarar que no todas las masculinidades trans desean realizar mastectomías. Nosotros nos interesó saber, bueno, ¿cuál es la razón por la cual no pueden hacerse las modificaciones corporales que desean? Como vemos, una buena parte de las personas refirieron a estas causas como razones económicas. En realidad las razones económicas no deberían ser tales porque la ley de identidad de género garantiza, en términos teóricos, el acceso a estas operaciones. Y también otra de las razones es que no hay médicos capacitados, y esto se da mucho en el interior del país, donde no hay médicos que estén capacitados para llevar a cabo estas modificaciones corporales. No solamente modificaciones corporales que requieran una operación quirúrgica, sino que tampoco hay personas capacitadas, endocrinólogos o médicos clínicos capacitados en el tratamiento de hormonización. Nos quedan menos de 5 minutos. A ver. Bueno, este es un fenómeno al cual mi compañero Javier había hecho referencia, que es la inyección de materiales en el cuerpo en el caso de las feminidades trans. Una de las cuestiones que nosotros alertamos y también que fueron observadas en otras investigaciones previas es que, digamos, estas modificaciones corporales totalmente nocivas en el caso de las feminidades trans se relacionan mucho con las demandas del mercado prostibularios, y esto tiene que ver con que, digamos, lo que se buscan los prostituyentes son cuerpos voluptuosos, y eso implica una mayor cantidad de materiales inyectados en el cuerpo. Como vemos, casi la mitad de las personas de las feminidades trans que encuestamos se habían inyectado materiales en el cuerpo. Preguntamos qué materiales se habían inyectado. Otra vez, esto no es una apreciación personal, sino es la respuesta que las personas nos dieron, y los materiales van desde silicona, aceite de avión. También hay personas que no sabían qué materiales tenían inyectado. Esto también es necesario aclarar que no hay en la actualidad, digamos, tratamientos exitosos para retirar estos materiales, porque están tan impregnados en el cuerpo que no hay intervenciones quirúrgicas para retirar estos materiales del cuerpo, que traen graves problemas de salud. No pasa. En el caso de feminidades trans preguntamos si habían realizado hormonización o no. Como ven, casi el 70% dijo que sí. Y recuerden esto, de que muchas de las chicas recurren a anticonceptivos. Y como vemos, lo que mencionábamos hoy, casi el 60% nunca fue a consultar un médico sobre estos tratamientos de hormonización, y cuando se consumen hormonas y anticonceptivos traen graves problemas que pueden ser hepáticos o también algunas inestabilidades emocionales. Preguntamos de dónde obtienen las hormonas, porque, digamos, la ley de identidad de género lo que estipula es que en el caso de no tener una obra social o una prepaga, debe ser el Estado quien tiene que garantizar estas hormonas, pero como vemos, una buena parte, la mayoría de la población en el caso de las feminidades trans, recurren a la autoadministración, es decir, compran anticonceptivos a la farmacia, o se lo da a alguna amiga, o hay casos de se lo pido a mi hermana, o ese tipo de cuestiones. En esto me quiero detener un poco que en las entrevistas en profundidad también nos comentaban un caso de una migrante peruana que murió hace muy poco tiempo, que nos comentaba que desde muy pequeña
con un tratamiento psiquiátrico la hormonizaban con hormona masculina y ella escondida consumía hormonas femeninas, lo cual, digamos, trae un desorden endocrinológico muy importante. Preguntamos en el caso de feminidades trans si se habían realizado implantes o prótesis mamaria, y como vemos, casi un 60%, el 67% dijo que sí. Y preguntamos, bueno, esa intervención, ¿dónde la realizaste? Y el 57% nos respondió que en clínica privada, y casi el 40% nos dijo que en domicilio particular. Domicilio particular es esta categoría que da cuenta de los lugares que no están dadas las condiciones médicas, y muchas veces es esta situación en la que se recurre a la inyección de materiales, de silicona, que se hace en condiciones asépticas muy complicadas. Hay una aclaración. Nótese que cuando uno preguntó si se tenían prótesis mamarias, ellas asumen que el haberse inyectado materiales en el pecho es equivalente a una prótesis mamaria. Y la gravedad que eso implica, ¿no? Esto como una técnica que pone en riesgo su salud y que además es irreversible hasta cierto punto, por lo que comentaba Pachu, de que no se pueden retirar esos materiales, o no hay médicos en este momento las técnicas que puedan retirar esos materiales sin que corra más riesgo que lo que ya está. Después preguntamos, bueno, si hay alguna operación que se quieren hacer y que desean y no pueden. Y como vemos, una gran mayoría, el 81%, nos respondió que sí, que desean. Y también, en el caso de las feminidades trans, que tenían inyectados los materiales, nos respondieron que, bueno, ¿qué operación querían realizarse? Querían retirarse los materiales que tienen inyectados, que le traen estos problemas de salud. Después, como nos interesó también indagar sobre el acceso a salud, nos preguntamos si en el sistema público de salud habían recibido experiencia de discriminación por parte del personal, sean médicos o administrativos, seguridad, y como ven, una mayoría, el 54%, respondió que sí. Esto generalmente nosotros lo asociamos a esta idea de trato digno que también hacían anteriormente mención mis compañeros. Y en este caso nos interesó rescatar la opinión que tenían las personas trans sobre la capacitación de los equipos de salud para el trato digno. Y como ven, una importante mayoría nos respondió que están entre muy poco capacitados y poco capacitados, digamos. Y esto no es menor, porque el hecho de que no solo el médico, sino que un administrativo ya no respete el nombre autopercibido, son mecanismos de exclusión bastante exitosos y son razones por las cuales las personas no se acercan a los sistemas públicos de salud. También nos interesó indagar quién eran las personas del sistema de salud, de los equipos profesionales que más discriminaban, y como ven, los médicos son los que llevan la punta, las médicas y médicos son los que más señalados están como personas que discriminan. También el personal administrativo y los enfermeros. En el caso de las entrevistas en profundidad, también había situaciones del tipo, por ejemplo, lo que recuerdo ahora, de un hombre trans entrando a un consultorio de una endocrinóloga y la endocrinóloga sorprendiéndose por ver a un hombre entrando a un consultorio ginecológico, disculpe. Creo que esta diapositiva lo que muestra es el desafío que tenemos cuando se capacite al personal de salud, no dejar por fuera a nadie, o sea, ni siquiera el de seguridad del hospital, porque 100 personas reportan haber sufrido situaciones de discriminación. Eso quiere decir que cuando se trabaje capacitaciones con personal de salud, tiene que abordarse todo el personal de salud, tanto administrativo como personal médico, como enfermeros y como el personal de maestranza o de seguridad. Como que ese es el desafío, poder capacitar a todo el personal de la institución. Y además, en el marco del trato digno, también respetar el nombre autopercibido, en el caso de los registros hospitalarios, en los cuales hay grandes déficits. Creo que esa parte terminaríamos lo de salud. Sí. Muy bueno. Vamos a invitar a Juli para que se sume al panel. A aquellas personas a que les interesa tener todo el material, toda la investigación, se pueden comunicar y nosotros les digamos. Con la coordinación.
Desde el trono. Ya tenemos los últimos minutitos, bárbaro. Sí. Vamos a ir Para hacer el cierre. Bueno, primero quisimos hacer como todo el recorrido y hablar de infancias, vejeces y acceso a salud, porque suele haber una idea como de el adulto joven y no se suele hablar de las particularidades ni de las infancias diversas ni de las vejeces diversas. Para aquellos que trabajan en política pública, primero el desafío que implica trabajar desde el Estado un tema como la sexualidad, que deje de ser tabú. Juliana quería mencionar un par de cosas al respecto y yo quería simplemente sugerir trabajar dos conceptos siempre que se trabaje política pública en diversidad sexual. Bien, bueno, como para redondear un poco lo que estuvieron explicando mis compañeros acá, todo el equipo presente, bueno, nos parece, digamos, poder centrar la importancia de justamente romper la noción de lo privado y de lo público a través de, digamos, de esta consigna que el feminismo la logró traducir justamente en acción estatal, que es lo personal es político, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de Estado, que es el espacio en donde nos toca desarrollar nuestra tarea como profesionales, por eso estamos especializados en estos temas. Digamos, hay muchas teorías acerca del Estado, de qué es el Estado y para qué sirve, ¿no? Uno de los desafíos es justamente poder ser un árbitro y un organizador que medie entre la vida social, la vida cotidiana de las personas y esferas justamente que tienen que ver con una organización social correspondiente a la cantidad de personas que somos en este Estado-nación que es la Argentina, que en este momento asciende a aproximadamente 40 millones de personas. Entonces, bueno, ¿por qué romper con esta noción de que lo personal es político y traer un tema como es la sexualidad a la órbita de lo público, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos haciendo es tratar de organizar cuestiones que tienen que ver con esto, con lo que pensamos acerca de lo que es la sexualidad y la importancia que tiene para la vida social entera, ¿no? Bueno, es así que no podemos dejar de decir que el Estado como un árbitro, como un organizador, tiene la obligación de tomar justamente las demandas que la sociedad tiene, ¿verdad? Y bueno, quiero leer una pequeña frasecita que dice lo siguiente y que nos lleva un poco a cómo nosotros pensamos la sexualidad como un dispositivo de poder, ¿sí? Ustedes deben conocer, dentro de la bibliografía que damos, a Michel Foucault, quien habla que la sexualidad es un dispositivo de poder porque está relacionado a la vida pública y política de una sociedad completa, ¿sí? Y bueno, de aquí se desprenden muchas cuestiones, el cuerpo, los deseos, las relaciones que tienen que ver con lo familiar, las culturas, digamos, alrededor de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, de la identidad, que ya los compañeros lo estuvieron mencionando. Pero quiero mencionar algo también que está en esta órbita, que es la órbita del saber y también de la filosofía, que atraviesa la cuestión del Estado-Nación, y que dice lo siguiente: lo que hacemos en el mundo es un reflejo de lo que sabemos acerca de él. Y lo que sabemos depende de cómo llegamos al conocimiento. Es decir, cuando pensamos en el cambio, deberíamos empezar por pensar sobre el pensamiento. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestro conocer y nuestro saber sobre la sexualidad determina esta vida social a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, como marcar la importancia de poder reconocer que la legislación y el ordenamiento de la vida social, a través de la puja por ser parte de este Estado organizador y de este Estado árbitro, otros mencionan que el Estado es lucha de clases, dentro del Estado hay distintos intereses por distribuir esa riqueza y ese conocimiento social que nos corresponde a todos con el derecho de haber nacido en esta tierra, digamos. Y creo que lo más importante es poder promover
la visibilidad, ¿no? Poder promover el reconocimiento de la diversidad. Entran muchas dimensiones, no vamos a extendernos mucho más porque ya, digamos, tenemos que ir cerrando, pero creo que una de las cosas más importantes es poder conciliar justamente la vida de la familia con la vida del trabajo. Y bueno, son órbitas que dentro de la legislación al Estado corresponde justamente tener que decir qué, cuánto, cómo y para qué, ¿sí? Y digamos, la sexualidad no está al margen de esta toma de decisiones, que es una toma de decisiones políticas, pero también tienen que ver con la vida económica y con la vida cultural de todos los que habitamos este suelo, ¿sí? Así que bueno, solamente eso como para redondear. Tenemos mucha bibliografía y recomendar a Leonor Faur, que es un texto que estamos trabajando ahora, que habla sobre desarrollo social y masculinidades para poder involucrar la perspectiva de la masculinidad en la ruptura de estos estereotipos, ¿sí? Bueno, yo quisiera aportar dos conceptos que para mí son importantes de trabajar cuando se hable de diversidad sexual o intenten generarse programas, proyectos o iniciativas desde una perspectiva de diversidad sexual. Y es porque nosotros hablamos de inclusión social en el caso de desarrollo social. Y eso tiene toda una historia de cómo el Estado ha trabajado la diferencia, bien sea esta una diferencia física, bien sea esta una diferencia mental, bien sea una diferencia por cuestiones de sexualidad. Esta gráfica para mí es como bastante clara, en el que inicialmente se planteó un modelo de exclusión, o sea, no se les tenía en cuenta, se consideraba que todos eran iguales, pero todos eran iguales porque no había diversidad en esa concepción. Después se pasó a entender la diferencia, pero de forma separada, es decir, se reconocía que había diferencia, pero no los queremos juntos. Una muestra de una política de separación es el apartheid como política de Estado. O sea, la diferente, lo negro, lo separo, ¿sí? Lo reconozco, existe, no es que lo ignoro, no es como el modelo exclusivo que lo ignora, pero lo separa. Después empezamos con un modelo de integración, que es muy claro, por ejemplo, en la educación, que empezaron con las maestras integradoras y las salas integradoras, pero la integración implica, ellos son diferentes, hacen parte de la sociedad, pero tienen su grupito aparte, su escuelita aparte, su maestra aparte, etcétera, etcétera. La idea de trabajar la inclusión es darnos cuenta del valor que pone la diferencia a la sociedad, y por eso implicaría que se rompe ese cerco que tiene la integración. La mayoría de políticas, lamentablemente, que viene adelantando el Estado, en el mejor de los casos, y siendo muy optimista, se puede hablar que están en un estado de integración, pero no de inclusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se habla de cupo laboral trans, lo ideal sería que una persona trans trabajara en el ámbito que quisiera, ¿sí? Pero ¿a dónde mandan a trabajar a la chica trans que contratan? Al área de diversidad sexual, al área de género. ¿Ahí qué estamos haciendo? ¿Integración o inclusión? Integración. O sea, notamos que hace parte de la sociedad, pero... Integran, pero no incluyen, no llevan a otros sectores. No llevamos a otros sectores. Solamente tienen que ir en ese sector, por las características. Claro, entonces como que en ese sentido el desafío es pasar en las políticas públicas a una real inclusión. Es decir, que una persona de diversidad sexual pueda trabajar en el área que quiera. No necesariamente por ser de diversidad sexual tiene que estar en el área de diversidad sexual. Creo que en esto hay muchos desafíos. Ojo, este aprendizaje sobre inclusión, separación e integración no es propio del movimiento de diversidad sexual, lo aprendimos de otras diversidades que han recorrido luchas para incluir y ser incluidos en las políticas públicas. Y acá, sobre todo, aprendimos de las personas con discapacidades, que ellos hablaban mucho de que nada de nosotros sin nosotros, ¿sí? Y eso mismo fomenta el movimiento de diversidad sexual. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo cómo va a ser la reglamentación o la implementación del cupo laboral en la provincia, y todas las organizaciones de diversidad sexual están discutiendo, porque no se puede hablar de cómo va a implementarse el cupo laboral trans sin haber hablado con las organizaciones de diversidad sexual. Entonces, esto para tenerlo muy presente cuando se hable de políticas públicas con una perspectiva de diversidad. El otro concepto es un concepto que vienen trabajando
sobre todo el feminismo y la perspectiva de género, que es la igualdad ante la ley, pero la equidad en el trato. Y esta diapositiva lo que nos deja ver es que cualquier política pública tiene que ser igual en el derecho, pero equitativa en el trato. Esto quiere decir que yo no puedo decir que todos somos iguales y que los voy a tratar a todos por igual, porque eso esconde ciertos prejuicios. Uno, por ejemplo, cuando entrevista a médicos o profesionales y uno atiende, bueno, ¿y usted cómo atiende a una chica lesbiana? Yo les trato a todos igual. Pero el tema no es que yo no quiero que me traten igual, porque si estamos hablando de una chica lesbiana es porque tiene ciertas diferencias y diversidades que requieren atención. Entonces yo no quiero un trato igualitario, yo quiero ser igual en el derecho, pero no un trato igualitario. Yo quiero que el trato sea equitativo. Equitativo quiere decir que este médico se capacite y sepa cuáles son las necesidades particulares de la salud de las personas lesbianas, por ejemplo, para poner un ejemplo. Esos serían como los dos conceptos que para mí son básicos y fundamentales de trabajar en las políticas públicas referidas a diversidad sexual. Esto es un poco un resumen que ya hemos hablado, no lo vamos a alcanzar a trabajar. Y esto fue un concepto que tiró Javier y que yo no quisiera dejarlo en el aire, que es el concepto del sistema de dominación e interseccionalidad. Es decir, que una persona está atravesada no solamente por su identidad de género, su orientación sexual, sino también por su raza y por su clase. Eso quiere decir que no es lo mismo ser gay, blanco, de clase media, que ser puto, pobre, en Chaco. ¿Sí? Para tener en cuenta estas diversidades también, que estamos atravesadas y nosotros acá simplemente abordamos uno de estos sistemas de dominación, o intentamos abordar solo uno, el de género, pero no desconocemos que están los otros dos sistemas de dominación, que son la clase y la raza. Sí, podría dar un ejemplo Claro. de uno de los textos que estamos trabajando y que dice lo siguiente. Michel Kimmel, que es un teórico, dice: utiliza una imagen muy sugerente en relación con la inclusión de los varones en la reflexión sobre sus propias masculinidades. Cuenta una anécdota en la cual escuchó a dos mujeres conversando. Estas dos mujeres, una era blanca y la otra era negra. Se miraban en el espejo por la mañana y una le pregunta a la otra: ¿qué ves cuando te ves por la mañana en el espejo? Y una contesta: veo una mujer. Y la otra mujer responde: ese es el problema, cuando yo me miro al espejo veo a una mujer negra. Para ti la raza es invisible porque así funcionan los privilegios. Esto es un ejemplo de cómo la interseccionalidad refleja en realidad un sistema que está en relación a estos conceptos de inclusión y de equidad que mencionó anteriormente la compañera Nancy. Nada, acá queríamos hacer una diferenciación que no la vamos a alcanzar a abordar entre patriarcado y sexismo, así que les pedimos disculpas. Y esta es más una invitación a trabajar en red. Cuando uno trabaja en políticas públicas, el trabajo no lo puede hacer ni una organización sola ni una institución sola. Siempre se propende que el trabajo sea en red. Y para esto hay como diferentes tipos de redes de trabajo. Hay redes que son centradas, hay redes que son descentralizadas y hay redes que son distribuidas. El ideal de los trabajos de red entre las instituciones es que sean redes distribuidas, ¿sí? Pero lo que suele pasar, por ejemplo, en las temáticas de género, es que las redes son centradas. Es decir, la que convoca la reunión es la oficina de género. La que organiza la actividad es la oficina de género y todos los otros se comunican con la oficina de género, ¿sí? La policía se comunica con la oficina de género, el hospital se comunica con la oficina de género, la organización civil se comunica con la oficina de género. Cuando una red es descentralizada es que se empiezan a presentar vínculos entre esas instituciones. Entonces por ahí la policía, en lugar de recurrir directamente a la oficina de género, habla con la organización de la sociedad civil. Se empiezan a generar vínculos y empieza a ser una red de trabajo descentralizada. Y lo ideal es que la red sea distribuida, es decir, que todos los miembros de esa red de trabajo institucional se relacionen entre sí. ¿Por qué? Porque si una red de trabajo es centralizada, si el día de mañana la oficina de género, no sé, hace paro ese día y pasa algo, ese día esa red no está funcionando. Una red entendida no como algo constante. Las redes de trabajo no son constantes. No es que nosotros todo el tiempo estamos conectados para ser parte de la red de trabajo. Una red de trabajo es, ante una situación particular, cómo nos conectamos nosotros.
Y lo otro es el tipo de participación que puede tener uno como institución, como organización o como persona en las redes de trabajo. Yo puedo saber que esa red existe, entonces estoy en la base, conocimiento. Muchas personas saben que se reúne la mesa local de género los miércoles a las 3 de la tarde. Una cosa es que yo tenga ese conocimiento, eso ya me hace partícipe porque yo sé que esa red existe. Adhesión. Yo voy, pero voy una vez sí, otra vez no, si el horario me lo permite, si el horario no me lo permite. Participación es yo voy pero no hablo, no escucho. E interacción es cuando yo hago parte de la red y me comunico con otros integrantes o con otras organizaciones de la red. Me pareció importante esto para trabajar en política pública porque uno está hablando siempre con instituciones, entonces uno no le puede pedir a todas las instituciones el mismo nivel de participación, porque ese depende de la situación de la institución. Pero por lo menos saber qué cosas podemos encontrar. Para cerrar, siempre cerramos la capacitación con una frase de los principios de Yogyakarta, pero le quiero dar la palabra al coordinador del área, el licenciado Víctor Bracuto, que está acá, para que él formalmente haga el cierre del ciclo y salude a todas las personas que están conectadas en este momento. Creo que de parte de Juliana y mía no sería más por la parte de políticas públicas, y los dejamos con el coordinador. Y así Gracias. Saludamos a todos. ¿Se ven los puntos? No. Ahora te lo voy a poner en la... Así lo veo, así veo por lo menos dónde están conectados. A ver si alguno... Ahí estamos. Bueno, ahí veo que está La Punta, Sauce Viejo, Concordia, Esperanza. Bueno, saludos a todos, a todas, a todes. Estamos en un tiempo, en un proceso del Estado bastante complicado, bastante complejo, pero bueno, no quise dejar de pasar, aunque sea unos momentos. Sé de todo el esfuerzo que ha puesto el equipo del área de diversidad sexual del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Ya estamos trabajando para el año próximo poder ofrecer lo que creemos que es encuentros, digamos, que tengan que ver con cuestiones significativas y que tanto se habla y que a veces falta ordenarlas y conceptualizarlas con claridad, con esta posibilidad que nos da Punto Digital, con el que estamos muy felices de poder estar participando. Así que bueno, ya estamos organizando lo del año que viene, vamos a ver cómo avanzamos. Me quedó pendiente una charla, yo acabo de llegar, no es que llegué hace mucho tiempo, le cuento a todos los puntos digitales conectados. Sería interesante también conocer sus reacciones con respecto a algunos temas que quizás quisieran que profundicemos a modo de un diagnóstico participativo, para que no sea solamente nuestra propuesta pedagógica, sino para que podamos tener una devolución de parte de cada uno de los puntos digitales. No sé si tienen algún medio de comunicación escrita. Sí, nuestra idea es hacer luego del ciclo una encuesta sobre cuáles fueron los temas que más le importaron, si hay otros temas, ¿no?, que les interese que formen parte de este ciclo de charlas. Antes que vos te despidas, yo quiero agradecer porque, bueno, todos los temas que dan acá, los diferentes programas que vienen, lo hacen cada secretaría, cada dirección, cada programa lo hace por voluntad propia. Y la realidad es que hay muy poca gente que tenga voluntad y que tenga muchas ganas, y sinceramente te felicito porque tenés un equipo que vino acá y dejó todas las capacitaciones y tuvieron la mejor onda. La verdad que para mí particularmente fue un placer trabajar con ustedes y te felicito porque tenés Genial. un equipazo. De todas formas, si puede llegar, muchas gracias, sé del tiempo y el entusiasmo que le pone cada integrante del equipo, que nunca es suficiente el reconocimiento, eso también lo sabemos, pero sé que han trabajado y mucho en esto. Sería interesante que, si ustedes tienen alguna inquietud, duda que, digamos, sea más allá de desarrollo social,
nosotros tenemos articulación con distintas áreas de gobierno, con distintos ministerios y ahora secretarías, a quienes podemos, como dicen los mexicanos, jalar para que vengan y hablen sobre algún tema en particular. En general dentro del equipo tenemos distintos saberes que nos podemos ir complementando, pero si hay algo muy específico que les interesa, también podemos aprovechar y convocar a otros ministerios como para poder evacuar esas dudas. Hoy estuvo presente, discúlpame, también de Cedronar y un montón que trabajan con la temática. Nosotros también tenemos los ciclos con el INAM, Instituto Nacional de la Mujer. Tenemos varias cosas que tratan sobre el tema de género y demás, así que estaría bueno después en algún momento. Sí, con INADI, con la Secretaría de Derechos Humanos, con las distintas secretarías del Ministerio de Desarrollo Social, con ahora la Secretaría de Salud, o sea, con distintas áreas, digamos, que puedan llegar a estar interesados o interesadas o interesades ahí en los puntos digitales. Nuestra tarea también es de articulación, así que podemos convocar a compañeros de otros ministerios, secretarías, áreas, o incluso si es algo teórico, podemos convocar a alguna persona de alguna organización como para que nos dé una mano. Así que bueno, más que felices por este ciclo que se cierra, porque sabemos que vamos a estar dándole continuidad y profundidad con lo que intentamos que sea calidad en lo que estamos compartiendo. Así que muchas gracias a todos los puntos que estuvieron conectados. Acá tenemos gente presente. Cari, ¿qué te pareció? Me encantó, yo les presento, formo parte de la flamante comisión del COFEMOD, de la Administración de Igualdad de Oportunidades justamente y prácticas responsables, y creo que ustedes hablaron tantos puntos en común que veo analizando así con una perspectiva súper veloz de lo que ustedes hablaron. Diversidad está en todos los sentidos, ¿no? Hablamos de raza, hablamos de discapacidad, hablamos de género, de perspectiva, de muchas cosas que uno se plantea, ¿no?, en nuestra sociedad, y que ustedes hablaron y enfatizaron muy claramente. Los felicito, son todos súper encantadores aparte. Es importante que el interior, que las provincias estén cercanas con lo que ustedes están haciendo, y que acá, como Mariana sabemos, estamos en el Ministerio y abogando por eso, que las provincias se puedan reflejar su voz, cómo son importantes estos ciclos de charlas que ustedes brindaron, porque motivan a más y motivan que otras áreas de los ministerios se unan al esfuerzo que ustedes están haciendo para que capacitemos, concienticemos de que tenemos que expresar sin miedo de los resultados, de que un poco romper estos tabúes que cada día perpetúan, pese a que hay tanta información y tecnología al alcance de la mano, literalmente, ¿no? Es un poco mi mensaje de agradecimiento también a ustedes, que estoy ingresando a esto y aprendiendo mucho con lo que ustedes también aportaron en el día de hoy, y seguramente con las plataformas que ustedes tienen en su vida, las herramientas con Mariana y toda la gente que las acompaña, vamos a poder seguir aprendiendo con ustedes y ayudarnos mutuamente, como dicen ustedes con la palabra de la red, ¿no? Muchas gracias, Cari, la verdad muchas gracias por haber estado. No sé si alguno de los puntos digitales quiere decir algo, les activo el micrófono. A ver, les pido por favor, si algún punto se quiere, que se acerque ahí. A ver, bueno, entonces esperen que los tengo que ir desilenciando. Sí, vemos que ahí Concordia y La Punta levantaron la mano, así que ahí vamos a organizarlo. Sí, la punta, empiezo con la punta. A ver. Chicas de la punta tendrían que ir cerca del micrófono. Hola. Hola, la punta. ¿Nos escuchan? Sí. Hola. Hay que lejos las escuchamos. Si se pueden acercar al micrófono. Hola. Hola. ¿Nos escuchan ahora sí? Sí, escuchamos lejitos. Escuchamos lejitos. ¿Ahora nos escuchan? Ahora las escuchamos un poco mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que tengan un buen día. ¿Sí? Queríamos hablar algo en base a lo que es la videoconferencia de diversidad sexual, en la que hicimos una conclusión en general sobre el tema, en la que se debe generar igualdad de oportunidades y derechos para los sujetos de derechos, ¿sí?, con relación a trabajos y tareas, la exploración de lenguajes artísticos, expresión de sentimientos y posibilidades de cuidar su cuerpo ante una construcción de su identidad.
y crear un pensamiento crítico y constructivo ante la diversidad de sujetos de derecho que existen en la actualidad. Y plantear esta arbitrariedad entre lo público y lo privado, generando una inclusión social ante cualquier institución pública en relación a la perspectiva de género y la masculinidad, el patriarcado más que nada antes se nombraba, que se desarrolla en el ámbito público y social. Y además agradecer la posibilidad de poder brindar por medio de videoconferencias a capacitaciones a todo punto digital del país. ¿Podés escuchar? Sí. Te agradecemos mucho. Si nos podés facilitar ese texto que ustedes hicieron por la línea de correspondencia que tienen con Punto Digital, sería genial, para así lo socializamos con el resto del equipo. ¿Puede ser? ¿Me apunta? Sí, genial. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a muchas ver. gracias a la Junta por haber participado. Vamos con el otro punto que era Concordia. la Junta y ahí está. Hola Concordia, te pido que te acerques al micrófono y hables lo más fuerte que puedas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. He participado, soy docente y soy acompañante terapéutico. Ajá. He participado en otro foro, pero veo que se habla mucho de la parte trans, tanto de hombres como mujeres, y a lo mejor se deja un poco de lado la parte gay, ¿no? Que no nos incumbe eso. Si bien lo reconocemos y lo aceptamos, la parte médica, la parte fisiológica, ¿no? Podría tenerse en cuenta para otro foro, hablar de la parte del gay y la parte social y cultural, pero veo que se ha hablado mucho de operaciones, cirugías, tanto de varones y mujeres trans. Es una apreciación que, bueno, he participado como segunda vez, ¿no? Eso sería nomás. Genial, lo tomamos Concordia. Es verdad que a nivel, de la misma manera que vemos el patriarcado atravesado en sociedad, también dentro de la amplia sigla LGBTIQ, encontramos una suerte de patriarcado generado por la población, en particular gay, quienes han tomado, digamos, mucho más protagonismo a través de organizaciones y a través de la política pública, pero podemos generar algún espacio de reflexión con respecto a cuidado de la salud y a distintas cuestiones que tienen que ver con la población gay lésbica, con respecto al acceso o al avance a determinados derechos. Se me ocurre, por ejemplo, el matrimonio igualitario, pero obviamente no es el único. Así que tomamos Concordia el aporte. También necesito hacer otro aporte desde Concordia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Bravo, soy docente también de la comunidad LGBT, soy parte de ella. Y mi propuesta es, o mi aporte, en tanto y en cuanto me he formado en diversidad sexual en la Escuela de Derechos Humanos de la Nación, actualmente estoy con algunos cursos y es la primera vez que participo en una conferencia en este punto digital. Quería sumar la posibilidad de pensar en algunas formaciones específicas, ya sean diplomaturas, especializaciones respecto de la diversidad sexual, puesto que he buscado y no, lamentablemente, son aranceladas. Y es bueno que el Estado tenga una participación genuina en este sentido y pueda llegar a todos, a todes, en esta posibilidad de sentirnos incluidos a través de formaciones específicas. El año pasado también una fundación lanzó una convocatoria, pero era muy caro y las personas que nos interesa formarnos, en tanto docentes que también debemos velar por el bien superior de nuestros niños, niñas y sus
manifestaciones sexuales y la disidencia sexual como tal en este mundo heterogéneo y diverso, formarnos específicamente y poder llegar a nuestras aulas dentro de este, incluso, y con esto termino, choque de perspectivas y de paradigmas que aún existen en una escuela reproductora del status quo y que lo siguen magnificando y masificando. Genial, tomamos ese aporte y te comentamos, damos casi la primicia, que estamos avanzando en un proyecto en esa línea, así que vamos a ver, porque queremos que sea oficial, con el reconocimiento de alguna universidad, así que estamos avanzando en esa línea, por un lado. Por el otro lado, en efecto, entendemos que el cambio cultural es un proceso que en el ámbito escolar sabemos que conviven los distintos enfoques biologicistas, moralistas y el paradigma de género y de diversidad sexual. Entendemos también que este tipo de espacios nos ayudan a convocar a colegas que tal vez no están tan empapados en estas temáticas, por eso también tenemos que pensar en distintos niveles de abordaje, porque en efecto, quizás en el caso de ustedes, que vienen trabajando y formándose en esa temática, quizás el primero o el segundo encuentro eran como muy light, pero el primer y segundo encuentro que hicimos en esta serie de encuentros, para cualquiera de vuestros colegas, seguro que iba a ser muy productivo. Así que vamos a estar pensando en distintos niveles para distinto tipo de población. Así que muchas gracias por el aporte, Concordia. No, ustedes, gracias. Concordia, me parece que ahí tenía Sauce Viejo. ¿Nos escuchas? Tenemos también dos personas por YouTube que acá nos están, que es del Ministerio de Seguridad y también el equipo de Constitución, que están siguiéndonos por streaming y que dicen que ahí están atentos. Bueno, no les queremos llevarle más tiempo porque, bueno, algunos puntos yo sé que tienen actividad. Les agradecemos, pero la realidad fue uno de los ciclos que yo particularmente aprendí muchísimo, que siempre les digo eso, me enseñaron un montón a mí y la verdad que esperamos que el año que viene nosotros como Punto Digital queremos ser parte de esa red. Yo me sumo a ayudarlos a difundir y a que trabajemos todos en conjunto desde modernización y siendo transversales en todas las áreas. Mutuos compromisos asumidos. Bueno, les vamos a dar un aplauso a todos. Gracias a los puntos.